Hola una vez más, con un saludo cálido y un maite iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario por otros medios como Facebook, mi página web o mi todavía reciente canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, hoy con dos relatos cortos de Mirta Gubertini, escritora uruguaya de cuna, pero paraguaya de pluma, y una de los más de 60 autores agregados a la cuarta edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado en diciembre de 2021. Las dos breves narraciones escogidas para hoy, La llave y El cuadro, provienen de Mi ciudad desnuda en cuentos cortos, obra publicada en 2018 y que consta de 16 cuentos cortos, como está indicado en el mismo título. Sobre la génesis de los cuentos incluidos en dicho libro, la autora nos dice, y la cito con sus propias palabras: yo siempre busco temas que hayan tenido algo que ver en mi vida o historias de otros que me hayan impactado. Aquí es bueno explicar que del total de mi vida, la mitad la vivo en Paraguay y la primera mitad la viví en Uruguay. De ahí surge que al empezar a escribir, estando ya definitivamente radicada en Asunción, las historias que surgen en mi cabeza son aquellas que viví en Uruguay, en Montevideo, y las que tenía más completas eran mis propias historias de vida. Luego fui extendiendo mi audacia hasta mezclar un poco de ficción, y así fui tomando temas diversos y apropiándome de ellos, dándoles vida y algunos finales abiertos con los que el lector puede fantasear. Fin de esta cita. Y vamos ahora a nuestros dos breves relatos. ¿Qué tienen en común La llave y El cuadro? Para empezar, que ambos son muy breves. Tienen lugar en Montevideo y están narrados en primera persona, desde la perspectiva del recuerdo de la narradora, que es también aquí personaje protagonista o testigo y autora. Tanto La llave como El cuadro se inspiran en hechos reales y recuperan vivencias y recuerdos de cuando Mirta vivía en Montevideo, su ciudad natal. Cuando le pregunté a ella si podía compartir con nosotros algo sobre el cómo, cuándo y dónde nacieron estos dos relatos, aquí van sus respuestas y las cito textualmente. Con respecto a La llave, ahí cuento algo de una experiencia de aquella época. Me encantaba ir a los remates. En particular iba a uno que había en la ciudad vieja que se llamaba Castells. Y de ahí compré ese escritorio del cuento y lo describí tal cual. Luego le agregué algo de misterio y un final casi abierto para que el lector se quede pensando. Final de esta cita. Personalmente, tengo que confesarles que a mí me fascinó ese final abierto y les invito a que presten mucha atención a los dos objetos con que se cierra el relato: un estuche con algo dentro y una breve nota. Esos dos elementos abren en mi mente muchísimas preguntas que quedan sin respuestas. Pero creo yo, y se lo dije a la autora, a Mirta, que esas respuestas posibles darían lugar a que este cuento, La llave, se convirtiera en una novela tipo episódica, en que cada capítulo agregado respondiera a una de las muchas preguntas generadas con el final abierto. Incluso dejo aquí constancia del título que ya le sugerí a Mirta y que sería
todo empezó con la llave. Pero sigamos con la entrevista sobre el cómo, cuándo, dónde nace la idea para el cuadro, inspirado en un caso real de desaparición de un cuadro de la casa de una familia amiga, y sobre eso me dijo Mirta. Todo surge cuando, hablando con una amiga de mis años jóvenes en que yo vivía en Montevideo, allá por 1980, ella me cuenta de lo que se enteró de unas amigas en común. Es que todos supimos del robo de cuadros que sucedió en su casa, pero no sabíamos el final. Entonces me pareció interesante contarlo completo, incluyendo el final que por fin me había contado mi amiga en esa charla. Fin de esta cita. Finalmente, le pregunté si podía contarnos cómo nació el título de su libro de cuentos, Mi ciudad desnuda. En particular, ¿por qué lo de desnuda? Y aquí nuevamente sus palabras, su respuesta tal cual. Como ya te había dicho antes, las historias incluidas en Mi ciudad desnuda provienen de mis recuerdos, experiencias y vivencias de la primera mitad de mi vida, en mi ciudad, Montevideo. Son cuentos de la vida real de las personas de esa ciudad que alguna vez fue mía. En cuanto a lo de desnuda, es porque yo, al contar sus cosas íntimas en forma de cuentos, la estoy desnudando. Fin de las citas. Bueno, creo que después de esta presentación y comentarios, especialmente los de la propia autora, ya están bien preparados para escuchar y disfrutar del audio número 2 que sigue, con los 2 breves relatos de Mirta Gubertini. Y aquí va el cuento de Mirta Gubertini, titulado La llave. Cierta vez necesité un escritorio para mi casa, tanto para mí como para mis hijos. Y fue así como recorrí varias mueblerías sin éxito, ya sea por los estilos, tamaños o costos. Entonces se me ocurrió visitar algunas casas de remates. Hay 2 que son las más prestigiosas. A veces, sin necesitar nada, suelo pasar por ellas para deleitarme con las cosas que allí se pueden ver. Desde muebles antiguos en perfecto estado, lámparas de techo bellísimas, joyas, cristalería, etc. Es un deleite pasearse entre esas historias ajenas. Recuerdo una vez que entré en pleno remate y de pronto escuché al encargado que ofrecía algo que tenía dentro de la mano. Yo no llegué a distinguir qué era, pero se fue a un precio altísimo. La curiosidad me estaba matando, así que me acerqué y pregunté qué era eso que se acababa de rematar. Eran 2 floreritos muy pequeños de porcelana de Sèvres. Volviendo a lo mío, fui 2 o 3 veces y entonces encontré algo que sí, se parecía bastante a lo que yo buscaba. Ni muy grande ni muy chico, con cajones al frente y una tapa tipo persiana en forma curva que lo cerraba. Por momentos me pareció un tanto obsoleto, pero llenaba mis necesidades inmediatas. Además, pensando en que tengo una vida tan llena de mudanzas, por ahí quedaría en el camino cuando no lo necesitáramos más. Creo que les comenté que tenía unas reparticiones al fondo y un par de cajoncitos con llaves, de los cuales uno tenía la suya, pero no abría el otro. Decidí dejar para más adelante conseguir la llave faltante. Al fin de cuentas,
Era una época del año muy complicada de estudios y trabajo. Y pasado un tiempo, queriendo darle uso al cajón cerrado, empecé a pensar la forma de abrirlo. Recordé haber visto en la pieza de herramientas de mi padre una caja entre las que había llaves, como de roperos y otras, y pensé pedirle a él, inclusive que me ayudara. Llegó por fin ese día y juntos decidimos probarlas, hasta que de pronto oímos ese clásico ruidito de algo que corre por dentro y se abrió. He aquí que no estaba vacío. Había un estuche pequeño y un sobre con una nota de pocas palabras. El estuche tenía una alianza de matrimonio, con evidencia de mucho uso, y adentro grabado: de Nilda para Salvador, 19 de octubre de 1949. Y la nota decía: querida Nilda, lamento causarte este dolor y desilusión, pero debo alejarme de ti. La llave de este cajón la guardará mi madre y te la entregará en su debido momento. Firma Salvador. Fin del cuento. Y aquí va otro cuentito de Mirta Gubertini titulado El cuadro. Era el año 1950. Recuerdo que los padres de unas amigas decidieron pintar su casa y para eso llamaron a una empresa de trayectoria y responsabilidad reconocida, ya que la casa era de buena calidad y además contenía muchos valores, tales como cristales de Bohemia, porcelanas inglesas, francesas y cuadros de famosos pintores. Todo fue precisamente cuidado, embalado y cubierto de la mejor manera. Cuando terminó la pintura, las cosas debían volver a sus lugares y así entonces fue cuando la empresa responsable constató el faltante de un cuadro. Yo recuerdo esa pintura porque cada vez que alguien se refería a ella, decía que era de un famoso pintor holandés y que valía mucho dinero en moneda extranjera. Pero a mí, con mis 12 años, me parecía horrible. En casa se comentaba todo el inconveniente que la familia de mis amigas y la empresa estaban pasando. Papá fue contratado en su calidad de abogado para resolver qué se haría en ese caso. Después de muchas averiguaciones, idas y venidas con la policía incluida, el cuadro nunca apareció y tuvieron que hacer un trato monetario con la empresa aseguradora, que por supuesto no cubrió el valor íntegramente. Todos los años venideros se hizo un seguimiento a nivel internacional de los cuadros famosos y sus ventas, pero nada se pudo saber de él. También la empresa, por su parte, se ocupó de ver de cerca a sus empleados por si de pronto cambiaban su nivel económico de forma sospechosa, pero tampoco dio resultados positivos. Pasaron los años y mucha agua corrió bajo los puentes. Cuando una tarde mi padre, volviendo del estudio, nos reunió a mis hermanos, a mamá y a mí y nos contó: tengo un cliente preso en la cárcel central. Hoy lo fui a visitar y fue ahí donde otro detenido me llamó aparte y me dijo: ¿usted es el abogado Ferreira? Sí, le contesté. ¿No se acuerda de mí?, me dijo. Yo pinté la casa de sus amigos, aquella, ¿recuerda?, en la que faltó el cuadro. Sí, le dije. ¿Quiere saber qué pasó? Sí, por supuesto, le contesté. A mí se me cayó una escalera muy pesada sobre el cuadro y cuando lo destapé
vi que se rajó de arriba abajo, así que lo llevé a un terreno baldío y lo quemé. ¿Qué podía hacer? ¿Me entiende, doctor? Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Mirta Gubertini. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado en diciembre de 2021. Mirta Gubertini nació en Montevideo en 1944. Poeta y cuentista. Aunque uruguaya de nacimiento, vive en Paraguay desde hace 3 décadas y todos sus escritos literarios son de gestación y producción paraguaya. Miembro de Escritoras Paraguayas Asociadas e integrante del taller Cuento Breve, dirigido por el profesor Hugo Rodríguez Alcalá hasta el año 2000 y posteriormente por la escritora Dirma Pardo Carugati, Mirta Gubertini es autora de Por amar quiso ser poesía, 2015, poemario. Mi ciudad desnuda, 2018, cuentos. Y Poemas en defensa propia, 2022, su libro más reciente. Tiene además cuentos incluidos en libros del taller Cuento Breve y también en publicaciones colectivas y antologías literarias nacionales y extranjeras.